como sobre todo lo podemos notar en estos versículos, tanto en el versículo 16 como 17, mis hermanos, del capítulo 5 de Primera de Juan, vemos una vez más que Juan ilustra lo que es la oración conforme que a la voluntad de Dios. Ya lo habíamos revisado en el versículo anterior, con el ejemplo específico de que del pecado de muerte. Más bien podría tratarse sobre todo del pecado premeditado y no confesado, que lleva a que el Señor determine poner fin sobre todo a la vida de un cristiano, a la vida de un creyente. Es así, aunque no lo queramos escuchar, aunque se vea muy fuerte, aunque se vea que es una palabra, pero es la verdad en la palabra del Señor. No es un pecado en particular como los actos de sexualidad o los actos de mentira, o pudiéramos llamar un ejemplo de los actos de robo, sino cualquier pecado, sobre todo que colme la paciencia. Bueno, más bien decir que colme la tolerancia de Dios, mis hermanos. Si un creyente, si un cristiano que está en los caminos del Señor, que ha nacido de nuevo, rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, mis hermanos, esto puede conducir tarde o temprano, ya saben a qué, a su muerte física, como resultado del juicio de Dios. Es verdad que tenemos un Dios de amor, es verdad que tenemos un Dios misericordioso, pero recordemos también que tenemos un Dios justo y un Dios de juicio. Recordemos el libro de Hechos, capítulo 5, desde los versículos 1 hasta el 10, hasta el 11. Si repasamos la lectura, recordemos también lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 5 en adelante. Son varias, mis hermanos. Y recordemos que ninguna oración podemos llamarla intercesora, será eficaz a favor de quienes hayan cometido un pecado tan deliberado o sobre todo insolente, lo pudiéramos llamar. Esto es lo cual significa que la disciplina de Dios con la muerte física es inevitable en esos casos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sabemos bien claro, la palabra del Señor nos los ha dicho. Cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que meditamos en ella, siempre llegamos a lo mismo, que Dios quiere preservar la pureza de su iglesia. Dios quiere preservar la pureza de su iglesia, que la iglesia crezca en santidad, que la iglesia medite en la palabra. Es un contraste, pudiéramos llamarle, entre la frase de, como menciona Juan, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Sabemos que esto indica que el escritor Juan está distinguiendo, está mostrando sobre todo entre el pecado que conducen a la muerte física y sobre todo otros pecados. Ahora, esto debemos decir que no implica que deba hacerse alguna diferencia entre pecados graves o leves. Dejemos esto bien claro, es decir, entre mortales y veniales. Dejemos esto bien claro, no queremos mostrar diferencia entre pecados leves o graves, sino que no todos los pecados son juzgados por Dios de la misma manera. El Señor juzgará unos pecados más graves y unos pecados más leves. Pero debemos de mantenernos en santidad cada día más como cristianos, alejarnos del pecado. Sabemos que estamos en la carne día a día. Sabemos que estamos llenos de tentaciones y de pecado a nuestro alrededor. Pero mis hermanos, creciendo en la palabra de Dios, meditando en la Biblia cada día, alimentándonos de la prédica de nuestros pastores en nuestras iglesias, que es la mejor manera como el Señor nos habla a nuestros corazones y renueva nuestra mente. Manteniéndonos en santidad y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, mis hermanos, nos mantendremos alejados de las tentaciones de los pecados, siendo cada día nosotros más fuertes en la sabiduría y en la misericordia del Señor y en el amor que crece entre cada uno de nosotros que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Mis hermanos, si este mensaje te alimenta, si este mensaje te hace crecer más en la sabiduría, si este mensaje te hace meditar más en la palabra, compártelo con muchas personas que necesitan conocer más de la sabiduría del Señor, del conocimiento bíblico de la palabra.